Durante décadas estuvo ahí. A nadie se le hubiera ocurrido discutirlo. El servicio militar obligatorio, la colimba. Ya en su nombre popular advertimos un trato poco relacionado con la instrucción militar. Se forma con las 3 primeras sílabas de correr, limpiar, barrer. Habremos de contarte cuándo y por qué se implementó, algún aspecto positivo de esa implementación y los principales cuestionamientos recibidos a través de la historia. La muerte del soldado Carrasco fue el detonante para desarticularlo, una historia con muchos aspectos para analizar y una reflexión final de un pensador histórico acerca del militarismo. Antes que fuera obligatorio, sumar brazos y voluntades no era para el ejército una cuestión sencilla. El Martín Fierro, poema de ficción que narra sufrimientos de la vida del gaucho, nos cuenta cómo eran obligados a enrolarse en el cuidado de la frontera. Para los gobiernos de entonces, todo hombre libre representaba para ellos brazos disponibles. Quien no tuviera libreta de conchavo era enviado compulsivamente a los fortines. Durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca se instrumentó el servicio militar obligatorio. La ley se promulgó en diciembre de 1901. Establecía la conscripción obligatoria para todos los ciudadanos varones al cumplir 20 años de edad. Entre los objetivos, difundir la idea de ciudadanía e igualdad ante la ley, alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes y fomentar el patriotismo. Los convocados eran sometidos a una revisación médica para determinar su aptitud física. En muchos casos era la primera oportunidad que muchos de ellos veían a un médico. Los criterios de incorporación o excepción eran variables. Había un número de conscriptos requeridos según los convocados en ese año y una misma dolencia podía ser causa para ser exceptuado o incorporado y atendido en áreas de la medicina militar si el número de los veinteañeros ese año fuera menor al previsto. Se los identificaba por el año de nacimiento, anteponiéndole el concepto de clase. Así, por ejemplo, los nacidos en 1883, convocados en 1904, se los denominaba la clase 83. Cuando el número de postulantes se fue incrementando con el crecimiento de la población, se creó un sorteo público que era una nueva causa para ser exceptuado. Con los 3 últimos números de lo que entonces era libreta de enrolamiento, hoy documento nacional de identidad, se participaba en un acto público realizado en Lotería Nacional. Aquellos que en el sorteo obtenían números más bajos eran exceptuados de la obligación militar. Así nació aquella idea de me salvé por número bajo. La radio primero, la televisión después, transmitían esta ceremonia que tenía en vilo a toda una clase que ese año afrontaba la convocatoria. Una vez incorporados, eran enviados a diferentes destinos, en unidades de todo el país. La preferencia deseada era que aquellos más cercanos al domicilio pudieran estar cerca de la familia a la hora de los francos o recibir visitas, pero como era de esperar, se conocieron influencias como un oficial amigo, entre comillas, a la hora de ser destinados. Hubo acomodos en los destinos e incluso excepciones a la regla de convocatoria. La obligación de lo que el ejército llamaba servir a la patria traía aparejadas algunas dificultades. Aquellos que tenían la fortuna de tener un trabajo estable debían dejarlo en ese año en que eran incorporados al ejército. A su regreso un año después, cuando pretendían retomarlo, la vacante ya había sido ocupada por otra persona, pasando así a engrosar las filas de los desocupados. Considerando esta situación, los gobiernos estipularon una resolución que intentaba atenuarlo. El empleador debía mantenerle el puesto, obligado a reincorporarlo una vez que el trabajador regresara terminada la baja. Casi inmediatamente se causó una nueva consecuencia. Los avisos pedían trabajadores o empleados que pasaron a pedir entre sus requerimientos servicio militar cumplido.
Esto hacía casi imposible conseguir trabajo estable antes de los 21 años. Una nueva dificultad se presentaba para aquellos que pretendían realizar una carrera universitaria. Terminada la etapa de la escuela secundaria alrededor de los 18 años, iniciaban estudios terciarios y 2 años después debían interrumpirlos durante un largo año, con las serias dificultades que esto se origina. En 1977, una modificación importantísima. Tratando de resolver ambos inconvenientes, se modifica la edad de convocatoria, reduciéndola a los 18 años. Esto originó una resolución para adecuarlo. En el 76 entró la clase en 1955, los últimos de 20 años. Pero para no triplicar el número de postulantes, se resolvió exceptuar a los nacidos en el 56 y 57, siendo la 1958 la primera de las convocadas a los 18 años. Así, se suponía que la obligación militar les venía antes de empezar estudios terciarios, apenas terminado el nivel secundario, cuando todavía no habían iniciado la intención de insertarse en el mercado laboral. Pero en la aventura de Malvinas, el gobierno militar en 1982 terminó mandando a la guerra a chicos, casi adolescentes. Ya revisamos diferentes aspectos que merecen destacarse en la historia del servicio militar. Ahora es momento acaso de rememorar los pasos previos que llevaron a la supresión de la obligatoriedad. Todos aquellos que vivieron la experiencia personal de haber cumplido con el servicio militar saben que en gran número de casos había reclutas que sufrían abusos de autoridad y maltrato por parte de los superiores. En 1994, la muerte de Omar Carrasco en el cuartel de Zapala marcó un antes y un después de esta historia. Su muerte se produjo 3 días después de su ingreso al cuartel como consecuencia de un neumotórax, producto de una golpiza recibida. Fue en ocasión de un baile, entre comillas, situación por la que los recién ingresados recibían como una ceremonia de bienvenida y una serie de golpes de los soldados de la clase anterior que todavía estaban bajo bandera. Cuando sus padres fueron a visitarlo desde Cutralcó natal, al no hallarlo se lo consideró desaparecido y desertor. Los padres desconfiaban de la versión y comenzaron a movilizarse y ejercer presión. Un mes después fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar en el fondo del cuartel. La segunda autopsia estableció que fue hallado en medio del campo. Había estado escondido no más de 20 días, siendo trasladado poco antes de reportar su aparición. La justicia federal permitió que el ejército se adueñara de la investigación. Fueron señalados como responsables de la compañía 1 año y medio después y los condenaron a un juicio aún con irregularidades. El subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión y 2 soldados, Cristian Suárez y Víctor Salazar, a 10 años. En las investigaciones del caso Carrasco II se descubrió una atención médica clandestina con error de diagnóstico. Esto generó disputas acerca de la condena apresurada de los 3 primeros mencionados, pero en realidad esto no los exculpa del maltrato original. Sí aumenta la suspicacia para la certeza que hubo más gente y de mayor rango en las maniobras de encubrimiento. En junio del 2005, la justicia federal sobreseyó a 7 militares procesados por encubrimiento, pero por prescripción de la causa. En agosto del 2007, la Sala 2 de la Cámara de Casación revocó el fallo, pero no tuvo gravitación ni consecuencias. El caso estaba cerrado. Una semana después de la aparición del cadáver, en los círculos políticos comenzó a hablarse de la derogación del servicio militar obligatorio y tiempo después fue suspendido por decreto esa obligatoriedad. Desde agosto de 1994 se implementó un sistema de voluntariado rentado. Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones. La nuestra guarda sintonía con un viejo pensamiento del filósofo ruso Mijail Bakunin, que a mitad del siglo XIX hizo público este concepto sobre su opinión sobre los militares.
La educación de los militares, desde el soldado raso hasta las más altas jerarquías, les convierte necesariamente en enemigos de la sociedad civil y el pueblo. Incluso su uniforme, con todos esos adornos ridículos que los distinguen, a los regimientos y los grados, todas esas tonterías infantiles que ocupan buena parte de su existencia, y los haría parecer payasos si no estuvieran siempre amenazantes. Todo ello los separa de la sociedad. Ese atavío y sus 1000 ceremonias pueriles entre las que transcurre la vida sin más objetivo que entrenarse para la matanza y la destrucción. Serían humillantes para hombres que no hubieran perdido el sentimiento de la dignidad humana. Morirían de vergüenza si no hubieran llegado mediante una sistemática perversión de ideas a hacerlo fuente de vanidad. La obediencia pasiva es su mayor virtud. Sometidos a una disciplina despótica, acaban sintiendo horror de cualquiera que se mueva libremente. Quieren imponer a la fuerza la disciplina brutal, el orden estúpido del que ellos son víctimas. No se puede amar al servicio militar sin detestar al pueblo.